Durante generaciones, el estanque de Bethesda fue visto como sagrado, un lugar de sanación, fe y milagros. Pero cuando la inteligencia artificial comenzó a escanear bajo sus antiguas piedras, lo que descubrió estaba lejos de ser divino. Cámaras ocultas, patrones extraños y signos de rituales olvidados sugieren algo mucho más inquietante. El misterio de Bethesda no solo está resuelto, es más oscuro de lo que cualquiera imaginó. El lugar que no debería existir. Durante siglos, el estanque de Bethesda parecía más una historia que un lugar real. Voy a echar a renunciar a mi oportunidad de un milagro y te voy a ayudar a entrar. Y toman al hombre paralizado y lo lanzan a las piscinas de Bethesda. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 9, se describe como un estanque cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén, rodeado de 5 pórticos cubiertos. Sin embargo, para los historiadores, esta descripción planteaba un enigma. Ningún sitio arqueológico conocido en Jerusalén coincidía con ella, y muchos asumieron que la historia era simbólica o un recurso literario utilizado para resaltar la fe y la curación. Algunos incluso creían que el estanque existía solo en la imaginación del escritor del Evangelio. El nombre Bethesda añadió otra capa de misterio. Algunas traducciones lo describen como la casa de la misericordia, mientras que otras lo llaman la casa de la gracia. Algunos manuscritos antiguos incluso lo traducen como lugar de agua fluyente o desbordante. Estas variaciones dificultaban vincular el nombre a un lugar específico. Aún así, el relato detallado del Evangelio que menciona la proximidad de la piscina a la puerta de las ovejas y sus 5 pórticos era inusual. Parecía demasiado específico para ser completamente ficticio. El entorno geográfico proporciona una pista importante. Hoy en la ciudad vieja de Jerusalén, justo dentro de la Puerta de los Leones, en el barrio musulmán, se encuentra un área que coincide con los registros antiguos del Valle de Bethesda. En la antigüedad, este valle recogía el agua de escorrentía de las colinas cercanas, convirtiéndolo en un lugar natural para estanques o embalses. Los restos de grandes cisternas y canales encontrados aquí sugieren que una vez desempeñó un papel importante en el sistema de agua de Jerusalén. A lo largo de los siglos, sin embargo, el estanque se convirtió en más que una fuente de agua. Se convirtió en un lugar envuelto en historias y miedo. Los lugareños susurraban que las aguas eran sagradas, pero impredecibles. Algunos decían que brillaban extrañamente por la noche, como si algo debajo se estuviera moviendo. Se creía que los ángeles ocasionalmente descendían para tocar el agua, causando ondas que podían curar a los enfermos, pero otros advertían que aquellos que entraban con duda o falta de respeto podrían enfrentar desgracias. Estas historias le dieron a la piscina una reputación inquietante, parte santuario, parte misterio. Viajeros de diferentes épocas registraron sus impresiones. Peregrinos bizantinos hablaron de un lugar conocido por curas milagrosas, pero también por tragedias repentinas. Los relatos medievales mencionan las ruinas de una estructura que alguna vez fue grandiosa, donde el agua bendita se encontraba con las piedras malditas. Incluso en siglos posteriores, la gente en Jerusalén contaba historias de aquellos que venían a rezar en la piscina y afirmaban ver visiones o escuchar voces bajo la superficie. Algunos creían que el agua tenía el poder de la curación divina. Otros pensaban que contenía los recuerdos de aquellos que habían sufrido allí, como si la piscina absorbiera el dolor y la fe de generaciones. Su quietud parecía engañosa, ocultando corrientes subterráneas que reflejaban tanto esperanza como miedo. Pero si esta piscina era considerada ficticia por los historiadores, ¿qué exactamente cambió sus mentes? Los detalles sorprendentes y las referencias antiguas hicieron que los estudiosos comenzaran a tomar en serio la descripción bíblica. El lugar que una vez parecía imposible, ahora se presenta como una conexión notable entre la escritura, la leyenda y los misterios que aún persisten en sus aguas. La excavación que lo cambió todo. En el siglo XIX, Conrad Schick hizo uno de los descubrimientos más importantes en la arqueología bíblica, la primera identificación moderna del estanque de Bethesda. Mientras estudiaba el área cerca de la iglesia de Santa Ana en Jerusalén, descubrió un gran tanque a unos 100 pies al noroeste de la iglesia. Schick creía que esto coincidía con la descripción encontrada en el Evangelio de Juan, donde se decía que el estanque estaba cerca de la Puerta de las Ovejas y rodeado por 5 pórticos cubiertos. Su afirmación atrajo la atención de académicos, historiadores y exploradores que habían debatido durante mucho tiempo si tal lugar había existido realmente. Cuando comenzaron las excavaciones, lo que descubrieron asombró a todos. Bajo capas de tierra y escombros se encontraban 2 grandes estanques o depósitos conectados. Estos estaban separados por un muro de presa central que efectivamente creaba 5 lados o pórticos, exactamente como se describe en el Evangelio. El estanque sur contenía escalones
anchos y descansos planos, similares a los que se encuentran en los baños rituales judíos conocidos como mikvés. Este diseño sugería que la gente lo usaba para la purificación y otras ceremonias religiosas. El estanque norte, por otro lado, parecía funcionar como un depósito de agua, recolectando y almacenando agua para las necesidades diarias de la ciudad. A medida que los investigadores excavaban más profundamente, el sitio revelaba aún más de su complejo pasado. Bajo los restos cristianos y cruzados posteriores, los arqueólogos encontraron restos de obras hidráulicas romanas, que a su vez fueron construidas sobre cimientos helenísticos anteriores. Esta estratificación mostró que el estanque de Betesda había sido utilizado continuamente durante cientos de años, evolucionando con cada nueva civilización que controlaba Jerusalén. Cada capa reflejaba la cultura, las creencias y la tecnología de su tiempo. Se hizo evidente que la piscina no solo había sido una fuente de agua, sino también un lugar de ritual y sanación. El descubrimiento confirmó que el estanque de Betesda no era una idea poética o simbólica, como muchos habían creído. La descripción del Evangelio resultó coincidir con una estructura real y precisamente construida. La alineación entre el texto y la evidencia arqueológica dio nueva credibilidad a escritos antiguos que algunos habían descartado como leyenda. Las piedras mismas parecían hablar, vinculando la narrativa bíblica con la historia material. La exploración adicional del sitio descubrió artefactos que insinuaban más que un uso rutinario. Los objetos encontrados alrededor de las piscinas sugirieron que la gente realizaba rituales de sanación y ceremonias religiosas aquí. Algunas de estas prácticas pueden haber sido influenciadas por tradiciones paganas antes de ser absorbidas por las costumbres judías y cristianas. Las ofrendas y pequeñas tallas encontradas cerca de la piscina insinuaban creencias que conectaban el agua con la restauración, la misericordia y el poder divino. Lo que comenzó como una búsqueda de un sitio bíblico perdido se convirtió en un descubrimiento que unió la fe y la arqueología. El estanque de Betesda no solo se erguía como una estructura histórica, sino también como un símbolo del pasado estratificado de Jerusalén, un lugar donde el agua, la adoración y la esperanza humana se unieron a través de siglos de cambio y creencias. Pero una vez que los arqueólogos excavaron más profundamente, las prácticas más antiguas y oscuras que descubrieron bajo las aguas curativas los sorprendieron más, insinuando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Cuando las piedras comienzan a hablar, las piscinas de Bethesda se encuentran en el valle al noreste de la fortaleza Antonia. Las dos piscinas juntas medían aproximadamente 120 metros por 50 metros, con profundidades que alcanzaban casi 15 metros en algunos lugares. Los arqueólogos encontraron que un amplio dique de roca separaba las dos cuencas. Este dique actuaba como el quinto pórtico descrito en el Evangelio de Juan, mientras que cada uno de los cuatro lados presentaba columnatas o pasillos cubiertos. La forma rectangular de los depósitos y los lados con columnatas coincidían con la descripción bíblica de una piscina con 5 pórticos. El propósito de estos depósitos era principalmente práctico. Recogían agua de lluvia para el uso del templo, asegurando un suministro constante tanto para necesidades rituales como diarias. Con el tiempo, las piscinas se asociaron con la curación. Se descubrió evidencia de un santuario de curación pagano al este de las piscinas. Los arqueólogos desenterraron ofrendas votivas de mármol con forma de partes del cuerpo sanadas, incluyendo pies y orejas. Estos artefactos mostraron que la gente había considerado durante mucho tiempo el sitio como un lugar donde los enfermos podían buscar alivio. En el siglo V, la emperatriz bizantina Eudocia mandó construir una gran basílica sobre las piscinas de Betesda. La iglesia se conocía como María donde nació. Su nave central cubría la pared rocosa central, mientras que las naves laterales se extendían sobre las dos cuencas. La parte frontal de la basílica se construyó sobre el área que había sido el santuario de curación pagano. La basílica siguió siendo un importante punto de referencia hasta el año 614, cuando los persas la destruyeron y gran parte de su mampostería cayó en la piscina. Durante el periodo de las cruzadas, se construyó una pequeña capilla llamada la Iglesia del Paralítico sobre parte de la basílica en ruinas. La fachada, la entrada principal y el ábside de la capilla de los cruzados aún se mantienen sobre las piscinas. Esta construcción ilustra una práctica común de construir una iglesia sobre otra, preservando sitios sagrados mientras se adaptan a nuevas tradiciones religiosas. A lo largo de los siglos, las piscinas de Betesda experimentaron múltiples fases de uso. Comenzaron como reservorios de agua y sitios rituales, luego se convirtieron en un centro de sanación pagana y finalmente fueron cubiertas por una basílica cristiana y una capilla cruzada. Cada capa de construcción y artefacto cuenta una historia sobre las personas que usaron las piscinas y las creencias que tenían sobre sus poderes. Los restos físicos verifican no solo la ubicación de las piscinas, sino también la continuidad de las prácticas sagradas y de sanación a lo largo de muchos siglos.
piedras, escalones y columnas hablan de generaciones de actividad humana, devoción y la búsqueda de salud y favor divino. Entonces, si este ya era un lugar de sanación mucho antes de la narrativa del Evangelio, ¿cómo cambió el evento documentado en Juan 5 las reglas del juego? Quédate con nosotros para conocer al hombre que esperó 38 años. Según el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 9, Jesús visitó el estanque de Betesda, un lugar cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén. Allí vio a un hombre que había estado paralizado durante 38 años, acostado junto al agua y esperando ser sanado. El texto describe los pórticos del estanque como llenos de enfermos, ciegos y cojos, todos esperando un milagro. Muchos creían que cuando las aguas se agitaban, quien entrara primero sería sanado de su enfermedad. Este escenario probablemente refleja cómo se usaba la piscina en el primer siglo, como un lugar asociado tanto con rituales como con sanación, muy parecido a los templos romanos de Asclepio, dedicados a la salud y la recuperación. En ese sábado en particular, Jesús notó al hombre que había estado esperando durante décadas. El paralítico explicó que no tenía a nadie que lo ayudara a llegar al agua cuando se movía, y cada vez que lo intentaba, alguien más se adelantaba. Al oír esto, Jesús le hizo una pregunta simple pero profunda: ¿quieres ser sanado? Luego dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Al instante, el hombre fue sanado. Después de 38 años de parálisis, se levantó, recogió su estera y se fue caminando. La arqueología del estanque de Betesda coincide notablemente bien con esta descripción bíblica. Las excavaciones revelaron dos grandes reservorios conectados por una presa central. Este diseño creó efectivamente 5 lados o pórticos, tal como describe el Evangelio. La cuenca sur contiene amplios escalones y plataformas, el tipo de espacio donde la gente podría haberse reunido y esperado cerca del agua. Las columnatas cubiertas habrían ofrecido sombra a los muchos que venían en busca de sanación. Estos detalles arquitectónicos conectan el sitio físico directamente con la historia, sugiriendo que tuvo lugar en un lugar real y cuidadosamente diseñado. La famosa agitación de las aguas mencionada en el texto también podría haber tenido una explicación física. Los estudiosos creen que el movimiento del agua podría haber venido de la apertura controlada de una presa entre los dos estanques, liberando agua fresca en la piscina inferior. Para los antiguos observadores, el movimiento repentino habría parecido milagroso. Con el tiempo, se convirtió en parte de una tradición sagrada vinculada a la intervención divina o angélica. Sin embargo, la curación del hombre paralizado no trajo alegría universal. En cambio, causó una controversia inmediata, porque el milagro ocurrió en el día de reposo. Los líderes religiosos acusaron al hombre de violar la ley al llevar su estera en un día de descanso. Lo que comenzó como un momento de compasión se convirtió en una disputa sobre la autoridad religiosa. Para algunos, el acto de Jesús representó misericordia y poder divinos, una señal de que la necesidad humana estaba por encima de la ley ritual. Para otros, parecía un desafío abierto a las costumbres religiosas que gobernaban la vida sagrada en Jerusalén. La piscina de Betesda se convirtió así en más que un lugar de sanación. Se convirtió en el escenario de un conflicto entre fe, compasión y tradición. Si este evento expuso una división tan profunda, déjame contarte qué realidades subyacentes la gente tenía tanto miedo de enfrentar y qué comenzaron a exigir las piedras mismas. Ahora, un nuevo jugador ha entrado en escena, la inteligencia artificial, y lo que ha descubierto en Betesda es aterrador. La inteligencia artificial finalmente resolvió el misterio. Los recientes avances tecnológicos han llevado el misterio del estanque de Betesda a un ámbito completamente nuevo. Utilizando imágenes subterráneas, detección de mones e inteligencia artificial, los investigadores están ahora mapeando lo que se encuentra debajo de la antigua Jerusalén, y los resultados son tanto fascinantes como profundamente inquietantes. Debajo de las capas arqueológicas conocidas, los científicos han detectado vacíos, túneles y anomalías estructurales que sugieren que el área alrededor del sitio de Betesda oculta mucho más de lo que se ha descubierto hasta ahora. La inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo tipo de arqueólogo, uno que no utiliza palas ni pinceles, sino patrones, números y luz. Puede procesar vastos conjuntos de datos extraídos de capas de piedra, muestras de mortero e incluso trazas minerales dentro de los canales de agua. También puede leer y comparar inscripciones, vinculándolas con registros arquitectónicos conocidos de todo el mundo antiguo. A través de esto, la inteligencia artificial está descubriendo conexiones que los investigadores humanos pueden haber pasado por alto durante décadas. En Betesda, estos algoritmos comenzaron a notar algo notable: el diseño de las 2 piscinas conectadas, separadas por un muro central, y la presencia de 5 pórticos no eran exclusivos de Jerusalén. Coincidían estrechamente con los santuarios de curación de todo el Imperio Romano.
Patrones arquitectónicos similares se usaron en templos dedicados a Asclepio, el dios griego de la curación. Esto planteó una pregunta sorprendente. ¿Podría haber sido Bethesda parte de un sistema más amplio de curación ritual, mucho antes de ser conocido como un sitio de milagros cristianos? La inteligencia artificial también examinó datos sobre el flujo de agua de la piscina y el sistema de presas. Encontró evidencia que sugiere que la piscina podría haber tenido un mecanismo controlado que permitía que el agua se agitara o circulara a intervalos. En la historia del Evangelio, era esta agitación la que marcaba el momento en que podía ocurrir la curación. Los nuevos hallazgos insinúan que esta agitación podría no haber sido completamente espontánea. Podría haber sido diseñado. Este descubrimiento añade otra capa al misterio, conectando la narrativa bíblica con una práctica ritual antigua que pudo haber sido tanto simbólica como mecánica. Estos hallazgos desafían suposiciones mantenidas durante mucho tiempo. Si Bethesda fue alguna vez un conocido centro de curación que sirvió a paganos, judíos y más tarde cristianos, entonces el milagro descrito en el Evangelio podría representar no solo un acto divino, sino una transformación espiritual de una tradición sagrada existente. La piscina puede haber sido testigo de muchas formas de fe, cada una adaptando su significado y rituales a lo largo del tiempo. Esta interpretación no reduce el poder de la historia. En cambio, muestra cuán profundamente la búsqueda humana de sanación y esperanza siempre ha estado ligada al agua, el ritual y la creencia. Las piedras debajo de Bethesda podrían no solo llevar trazas de historia, podrían llevar la memoria de los intentos más antiguos de la humanidad por alcanzar algo más allá del mundo físico. La inteligencia artificial ha dado voz a estas piedras silenciosas. Analizar cada capa oculta ayuda a los investigadores a ver la continuidad de la creencia que conecta generaciones y civilizaciones. Sin embargo, cuanto más profundiza la inteligencia artificial, más encuentra preguntas en lugar de respuestas. Las piedras han hablado una vez, la inteligencia artificial ha escuchado. Pero, ¿qué pasa si la próxima voz que surge desde debajo de Jerusalén no solo confirma el pasado, sino que revela un futuro para el que nadie está preparado? Un puente entre el pasado y el presente. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas y estudiadas del mundo. Sin embargo, gran parte de su pasado aún permanece oculto bajo sus piedras. Cada rincón de la ciudad lleva capas de historia, judía, romana, bizantina, islámica y cruzada, todas construidas una sobre otra. Esta superposición de civilizaciones ha convertido a Jerusalén en un enorme rompecabezas arqueológico. Entre sus sitios más fascinantes se encuentra el estanque de Bethesda, ubicado cerca de la antigua Puerta de las Ovejas. Una vez fue un depósito de agua y más tarde un lugar de sanación. Este estanque ha sido durante mucho tiempo un símbolo de misterio, fe y transformación. La historia del estanque de Bethesda está profundamente entrelazada con el paisaje espiritual y físico de Jerusalén. Textos antiguos lo describen como un lugar donde los enfermos y los esperanzados se reunían, creyendo que las aguas podían curarlos cuando eran agitadas por fuerzas invisibles. La larga y compleja historia de Jerusalén la hace tanto fascinante como difícil de comprender completamente. Muchas de sus estructuras antiguas están enterradas bajo siglos de construcción. La excavación tradicional por sí sola no puede revelar todo sin arriesgarse a dañar áreas sagradas. Ahí es donde la inteligencia artificial y la tecnología moderna han comenzado a hacer una diferencia notable. La inteligencia artificial ahora está ayudando a los arqueólogos a estudiar el pasado de Jerusalén sin necesidad de excavaciones profundas. A través de radar de penetración terrestre, imágenes de muones y mapeo tridimensional, los científicos pueden mirar debajo de la superficie para detectar vacíos, cámaras y paredes ocultas. Estas herramientas avanzadas pueden escanear debajo del estanque de Bethesda y otros sitios, revelando estructuras que nunca se han visto antes. Los algoritmos de inteligencia artificial analizan miles de puntos de datos de estos escaneos, identificando cambios sutiles en la densidad del suelo, la composición de la piedra y los canales de agua que los ojos humanos podrían pasar por alto. Los investigadores también están utilizando inteligencia artificial para leer y traducir inscripciones y textos antiguos encontrados en y alrededor de Jerusalén. Algunos fragmentos de piedra o pergamino están dañados e incompletos, lo que hace que la traducción tradicional sea casi imposible, pero la inteligencia artificial puede reconstruir partes faltantes comparando símbolos, patrones lingüísticos y contexto histórico. Esto ha permitido a los académicos interpretar lenguas olvidadas, incluidas formas tempranas de hebreo, griego y arameo, ayudándoles a conectar el estanque de Bethesda con tradiciones más antiguas de rituales de agua y prácticas de curación. La inteligencia artificial también está mapeando los orígenes de los artefactos, rastreando de dónde provienen las piedras, cerámicas y herramientas, y cómo se movieron a través de las antiguas redes comerciales. Estos hallazgos sugieren que Jerusalén no solo era un centro religioso, sino también un núcleo de intercambio médico, cultural y espiritual. A medida que la inteligencia artificial continúa analizando las capas enterradas de Jerusalén, está descubriendo no solo estructuras, sino también historias, voces del pasado que antes estaban en silencio. El estanque de Bethesda, que antes se pensaba que era
solo un sitio de milagros, ahora se erige como prueba de cómo la fe, la ciencia y la tecnología pueden unirse para revelar la verdad oculta de la historia. Así, el estanque de Bethesda sigue recordándonos cómo la fe, la historia y la humanidad a menudo se encuentran de maneras inesperadas. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Fue un momento de poder divino o un desafío a la tradición? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.